Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a este canal. Yo soy Andrés, soy abogado y hoy vamos a hablar de una pregunta que está muy en boca de todos los que trabajan para el exterior y es ¿dónde me conviene cobrar los trabajos que hago para el exterior? El debate en general en torno a esta pregunta, que es muy interesante, en general está mal encarado y se tiende a pensar que dónde cobrar está más relacionado con el tema fiscal que con el tema operativo. De esto hay innumerables debates en foros de gente que no sabe absolutamente nada. Eh, y de golpe se empiezan a generar estas conjeturas erróneas de que si uno hace, supongamos, un trabajo para un país A y lo cobra en un país B, entonces nadie le cobra impuestos. Y eso está mal. ¿Dónde cobrar? No tiene prácticamente relevancia a la hora de pensar si le debo o no impuestos a alguien. ¿Dónde cobrar? Sí es relevante desde un punto de vista operativo, ahora vamos a ver eso en un ratito. Pero si vos tenés o no que pagar impuestos por determinado trabajo, eso no va a depender de dónde cobres ese trabajo, sino va a depender a las reglas del país en el cual vos seas residente fiscal. El hecho imponible, o sea, ese suceso que activa una obligación, se genera independientemente de dónde vos cobres ese dinero y de hecho se genera muchas veces antes de cobrarlo. Supongamos, ¿no? Si uno vive en Argentina y es zapatero y vende un par de zapatos, eso ya generó un hecho imponible y si después le decís, pero pagame en Birmania, no saca el hecho de que el hecho imponible ya se haya generado. Ahí vienen todas las preguntas de, bueno, pero ¿cómo se van a enterar? Bueno, con los intercambios de información. Y además no es relevante porque, digamos, eso ya pasa a otro plano. Es como que digas, si me afano un auto, ¿quién se va a enterar? Bueno, está bien, pero te afanaste el auto igual. O sea, ¿cómo se van a enterar? No tiene que ver con si la pena te corresponde o no. Eh, con lo cual, eh, pensar en estratégicamente dónde cobrar los trabajos para jugar con dónde voy a tener cierta tax liability no es la forma correcta de pensarlo. Si vos querés pensar en optimizar tu tax liability y hacerlo todo de manera legal, bueno, hay formas de estudiarlo y ver hasta dónde se puede llegar y qué se puede hacer, pero no es tan simple, hay que seguir un montón de reglas. Pero sí es relevante pensar en dónde cobrar determinado trabajo en función de varias otras cosas que tienen que ver con lo operativo. Primero, dónde es más conveniente que el cliente pague para que pague. Porque muchas veces el cliente, si vos le pones complicaciones, básicamente te estás pegando un tiro en el pie para recibir el pago. El cliente hay que hacérsela fácil. Segundo, donde hay una plaza bancaria a la que vos tengas acceso, supongamos que es compatible con la jurisdicción del cliente que te tiene que pagar. Y esto sí es muy importante. En la era del trabajo freelance y del trabajo remoto, hay mucha gente que hace trabajos para cualquier parte del mundo. Qué sé yo, supongamos para, no sé, tenés un cliente en Serbia y haces un trabajo y te lo quiere pagar y vos le decís, pasas una cuenta en Estados Unidos. Si a Estados Unidos no le cae bien que recibas una transferencia desde Serbia. ¿Por qué? Porque sí, porque lo tienen marcado como un lugar de alto riesgo, porque no están acostumbrados a ese tipo de transferencias. Esto te eleva el riesgo a vos como cliente y es muy posible o que te congelen la cuenta o que directamente te echen del banco, te cierren la cuenta. Eh, Ahora en Europa, por ejemplo, en lugares que tienen una cercanía geográfica y quizás cultural, están acostumbrados, no lo ven de alto riesgo y reciben ese tipo de transferencia todos los días, con lo cual no les va a hacer ni no les va a mover la aguja que vos recibas una transferencia de ese tipo. Lo mismo con otros lugares que en Estados Unidos o en distintos lugares son percibidos de alto riesgo y en otros no. Entonces sí, dónde cobrar tiene que ver con esto de ver dónde puedo tener una forma o un esquema de cobros compatible con los clientes que vos manejas, como para que puedas decirle
qué sé yo, ¿cómo te pago? Bueno, te pagame en esta cuenta y entonces te la van a hacer fácil. Ahora, tema impuestos no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo y es un tema aparte, vos vas a seguir debiendo los impuestos que debas y no va a tener que ver con dónde lo hayas cobrado. En general, por ahí hay un caso en el que sí habrá que estudiarlo. Pero en general, elegir dónde cobrar es un tema operativo que te tiene que resolver una situación para que tus clientes estén cómodos pagando y vos estés cómodo recibiendo ese pago. No tiene que ver con los impuestos. Bueno, cualquier duda me pueden decir en comentarios y si no, nos vemos la próxima. Hasta entonces.